El presente OBI fue diseñado para comprender qué es la entrevista motivacional y cuáles son sus principios fundamentales. Fue desarrollado por la docente y psicóloga Diana Mojica, adscrita en el momento al programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Como primera medida, cuando hablamos de entrevista motivacional, debemos tener en cuenta que esta es una técnica utilizada en el ámbito de la psicología y que se enmarca en el contexto desde la teoría del cambio en salud, cuyos principales autores son Miller y Rodnick. Entendemos que el cambio es esencialmente un proceso decisional. Como es un proceso decisional, es la propia persona, a partir de sus creencias, valores y de ciertos balances que hace en relación con estímulos externos, quien puede facilitar y promover los cambios en su propio comportamiento. El psicólogo es la persona que desde afuera intenta movilizar ciertos mecanismos de tipo psicológico para que la persona aumente la probabilidad de tomar una decisión relacionada con su cambio de comportamiento. De esa manera podemos concluir que las personas se animan por el cambio más por las razones que descubren en ellas mismas que por las que les explican los demás. Es por eso que los consejos, las advertencias muchas veces no son tan útiles para generar el cambio en otra persona. Si la persona recibe un consejo pero realmente no está convencida de que ese consejo que está recibiendo es lo que le va a ayudar a mejorar su vida, seguramente no va a producir ningún cambio en su comportamiento. Es así como esta técnica lo que busca es precisamente movilizar ciertos mecanismos a partir de la empatía, la escucha reflexiva y el manejo de la resistencia, para que sea la misma persona quien decida cuál va a ser ese cambio que va a emitir en su comportamiento. De manera que los principios de la entrevista motivacional son 5. Primero, expresar empatía. Segundo, crear discrepancia. Tercero, evitar la discusión. Cuarto, darle un giro a la resistencia. Y quinto, fomentar la autoeficacia. En cuanto a la expresión de empatía, debemos tener en cuenta que este es un principio que nos permite comunicar al receptor que le estamos entendiendo cuál es su posición frente a determinada situación, cuáles son sus sentimientos, qué es lo que piensa, qué es lo que sabe, qué es lo que no sabe y qué es lo que ha hecho comúnmente frente a determinada situación. A través de este principio expresamos que lo aceptamos y respetamos, pero no necesariamente lo aprobamos. Esta expresión de empatía se puede realizar a través de gestos y con palabras. Por ejemplo, algunas de las frases relacionadas con esta expresión de empatía son: entiendo que te sientas mal por lo que ha ocurrido. Cualquiera se hubiese sentido igual. Tu reacción es completamente normal. Adicional a estas frases, se pueden encontrar gestos como el contacto visual, una postura corporal adecuada y similar a la persona que está frente a mí, y el tocar ligeramente, eso sí, con el permiso de la persona con quien estoy interactuando. Además de esto, es preciso acudir a esa expresión típica de ponerse en los zapatos de la otra persona. En relación con el segundo principio, crear la discrepancia, lo que se busca es lograr que la misma persona reconozca en dónde se encuentra y a dónde quiere estar realmente, y de esa manera pueda identificar qué es lo que le podría llevar del punto en el que está al punto en el que quiere llegar, y también que identifique cuáles de sus comportamientos están evitando que se acerque a la meta esperada. De esa manera pues trabajamos con la emoción de la duda, que es la que genera un motor importante de cambio. Si la persona percibe que un determinado comportamiento se opone o interfiere con sus metas personales, entonces es más probable que se motive a cambiar. El tercero de los principios es darle un giro a la resistencia. Aquí se acude a la imagen del judo, en el cual dos oponentes se enfrentan y luchan usando la fuerza de la otra persona.
si la persona con quien estamos conversando nos ofrece resistencia, es nuestro trabajo tomar dicha resistencia, reconocerla y devolverla de manera que se le dé un nuevo significado. Es decir, darle un giro a esa resistencia. Aquí se aplica fuertemente la frase de lo que digas puede y será usado en tu contra. De esta manera no estamos imponiendo lo que nosotros pensamos, sino que invitamos a ver la situación desde otro punto de vista. No se sugieren alternativas de solución, sino que se hacen preguntas, se siembran inquietudes, involucrando a la persona en la búsqueda de soluciones a sus problemas. Dentro de esta técnica de darle un giro a la resistencia, decimos estar de acuerdo con una parte de los argumentos, pero además le podemos añadir algo distinto que lo motive a cambiar. Por ejemplo, cuando un niño nos dice: no voy a estudiar el fin de semana para el examen de lunes porque necesito descansar. Una respuesta posible para darles giro a esa resistencia es: me parece bien que hagas otras cosas el fin de semana porque es necesario descansar, con lo que estoy expresando acuerdo con lo que me dice la persona. Pero así como puedes destinar tiempo para descansar, también puedes y es necesario sacar tiempo para estudiar. Ahí le di la vuelta totalmente a su argumento. El siguiente principio consiste en evitar la discusión. ¿Por qué? Porque las discusiones son contraproducentes y en toda discusión siempre se defiende la postura personal de quienes están discutiendo. Además, tratar de convencer suele provocar siempre esa oposición. Entonces, lo menos aconsejable es discutir con otra persona buscando convencerlo de que tiene un problema. Una discusión de este estilo produce una oposición que se caracteriza porque entre más empeño en convencer al hijo, más al hijo, a la otra persona, más se opone resistencia al cambio. Entonces, lo que se busca es que se expresen argumentos de manera serena y donde se garantice que se está siendo escuchado. El último principio es fomentar la autoeficacia. Cuando hablamos de autoeficacia nos referimos a esa creencia en la capacidad personal para ejecutar y para lograr cosas. Cuando la otra persona percibe que tiene las capacidades necesarias, es más probable que se motive a llevar a cabo ciertas actividades y a perseverar en sus esfuerzos para cumplirlas. De manera que podemos recordarle a la otra persona cuáles son esas experiencias exitosas que han llevado a hacer ciertos cambios en la vida y que además, por ejemplo, que si la meta que se espera cumplir es distinta a las experiencias exitosas en el pasado, es importante persuadirlo de que algunas habilidades de que ya demostró pues le podrían ayudar a conseguir otros objetivos.